Pero para hacerlo todavía más formal, les repito, los invitados de honor que tengo esta noche, se encuentra con nosotros el opositor Antonio González Rodríguez, con los dos apellidos. Bienvenido, opositor cubano, coordinador de Estado de SATS. Y por este lado, Alexis Jardines, que es filósofo y académico distinguido de la Universidad Internacional de la Florida, donde estás en una cátedra allí en estos momentos, ¿verdad? Sí, bueno, buenas noches. Bienvenidos los dos. Comienzo contigo, Antonio. Quiero preguntarte primero por tu salud. ¿Cómo estás después de esa golpiza tremenda que vimos por todos lados? ¿Cómo quedó tu nariz? ¿Cómo te sientes? Bueno, gracias a Dios me he ido recuperando, me siento bien, la operación quedó bien, aunque por supuesto con un exceso de sensibilidad por un tiempo y todavía el oído también, que me perforaron el tímpano sin oír muy bien, pero bueno, creo que poco a poco me iré recuperando. Eso es lo que sientes, como que tienes poca sensibilidad. No, ¿me puedes contar un poco cómo fue? Porque escuché cuando llegaste a alguien decir, pero no se le ve nada en la nariz. ¿Cómo fue? Bueno, ¿Este fue el tabique? ¿Fue más adentro? Bueno, la fractura del hueso nasal, por supuesto, deforma toda la nariz y es una operación bastante incómoda donde con unas pinzas llevan el hueso a su posición, ponen unos tapones por dentro, una férula por fuera y eso se tiene que mantener por unos días, después te quitan los tapones, te quitan la férula. Y lo que hay que tener mucho cuidado es de no golpearse, no ponerse, por ejemplo, los lentes, los estoy usando por primera vez ahora que vine acá a Miami, me los tengo que quitar algunas veces porque siento como dolor y molestia, ¿no? Pero como te decía, gracias a Dios la operación quedó bien alineado y bueno, poco a poco espero que regrese a la normalidad. Claro que sí, y eso fue hace muy poco tiempo, pero ya Rodiles está aquí con su lucha en Miami, ha venido con un proyecto muy específico. Por favor, junto a Berta, que estábamos esperándole esta noche, y también Antúnez, a Berta Soler y Antúnez, que no pudieron venir porque están ocupados, tú me decías. Sí, vinimos el lunes, Berta Soler, José Luis García Pérez Antúnez y yo, como representantes, los coordinadores generales del Foro por los Derechos y Libertades, que es una plataforma que surge en enero, principalmente a raíz de todo este nuevo escenario que se está dando en el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. Y venimos impulsando, por una parte, la campaña Todos Marchamos, que busca la libertad de los presos políticos a través de una ley de amnistía. Y bueno, vinimos a conversar con el exilio, con los amigos de acá. ¿Cómo les ha ido esta semana? Ha sido muy interesante la acogida que ha tenido esta campaña, esta propuesta nuestra. Creo que la mayoría de las personas que desean la democracia en Cuba se identifican en un primer punto, claro, con la libertad de los presos, con las personas que están injustamente en las cárceles, pero también con personas que ya están fuera de las cárceles pero pesan cargos sobre ellos. Hay un amplio grupo de cubanos que no pueden salir del país porque, como es el caso, por ejemplo, de los 75, del grupo de los 75 que permanecen allá en Cuba, que no pueden salir porque todavía pesan cargos sobre ellos. ¿Cómo sientes tú que están el problema con la oposición dentro de Cuba después del restablecimiento de relaciones? ¿Qué ha cambiado? Yo creo que ha sido que el escenario se ha vuelto más intenso, ¿no? Un grupo de opositores desde un principio aplaudieron las medidas adoptadas por la administración de Obama. Otro grupo que nos hemos agrupado en el Foro por los Derechos y Libertades, planteamos desde un principio que debían haber precondiciones para presionar desde la arena internacional al régimen a que produjera cambios en el tema de las libertades, los derechos fundamentales y que realmente se impulsara la promoción de la democracia. Oí a Marta Beatriz Roque decir que sí, que al principio había mucha esperanza, pero que ha ido enfriando. ¿Ustedes sienten menos ayuda incluso ahora por parte de la embajada que la que tenían antes con la oficina de intereses, que se sienten menos apoyados? Es lo que he escuchado por parte de algunos opositores dentro de la isla. ¿Es así? Bueno, quizás Marta en lo particular sintió mucha esperanza, yo no la sentí. De hecho, un grupo salimos de la sección de intereses directamente a dar una conferencia de prensa donde dijimos que realmente veíamos pasos que consideramos que era un error. El tema de la liberación, el canje que se hizo de los 5 espías, consideramos que realmente fue un error. El no contemplar el dolor de la comunidad cubana en una situación tan sensible. Creo que realmente han sido medidas que se han tomado sin tener un análisis de toda la complejidad que implica este proceso en que se ha metido la administración Obama. Se acerca... Sí, yo creo que esa pregunta que le hiciste a Antonio es muy importante porque yo creo que a partir de
del 17D, como tú preguntabas justamente. 17 de diciembre. Ajá, sí. A partir de esa fecha, pues, creo que hay una redefinición del campo opositor en el entorno cubano, ¿no? Porque fíjate tú que hay todo un gran grupo, ¿no?, de los opositores que están a favor del diálogo, del pacto Obama-Castro, están sencillamente a favor incondicionalmente, sin pedirle condiciones al gobierno cubano, del proceso de normalización, y se mueven en un entorno que es más bien reformista, ¿no? O sea, y del levantamiento del embargo también. Exactamente. Entonces piden reforma a un gobierno que basa su política justamente en la reforma de su sistema, ¿no? De manera que es muy difícil ya juzgar el nivel de acción opositora que tienen estos grupos. Claro. Por otra parte, Antonio y un pequeño grupo que ha reverdecido este tema de las marchas con las damas de blanco, y entonces pues ahí se está definiendo, yo creo, lo que es el tema del campo opositor. En esas marchas que ellos acompañan a las damas de blanco y en otras acciones que se pueden hacer para entrar en contacto directo digamos, con el pueblo, o más exactamente con el cubano de a pie, ¿no? Pero, o sea, pedir reforma al régimen a estas alturas, después del 17D, no parece ser ¿Qué esperan ustedes de la visita próxima de John Kerry a La Habana para dejar oficialmente establecida, abierta la embajada estadounidense en la isla? No han invitado todavía a los opositores. Bueno, hay que ver a quiénes van a invitar, porque de eso va a depender. Nosotros podemos saber, en dependencia de quiénes inviten, quién manda en Washington. Ok. Si los invitan ustedes, te invitan, ¿vas a ir? Bueno, te decía antes de empezar el programa que hay que ver exactamente cuál es el escenario en que se va a producir la invitación. Nosotros no estamos de acuerdo con este restablecimiento sin condiciones, ya se ha dicho en varias ocasiones. Y quisiéramos realmente ver una posición por parte de la administración Obama, del Departamento de Estado, de las instituciones norteamericanas, mucho más activa en cuanto a pronunciarse con respecto a la violación que está ocurriendo, a la violación y a la violencia que estamos viviendo desde hace 16 domingos en las protestas que se están realizando para pedir la liberación de los presos políticos. Pero independientemente de cuál sea el escenario, ¿no sería bueno que por primera vez pudieran ir oficialmente, digamos, estuvieran reunidos la oficialidad del régimen cubano y los opositores sin ningún problema, porque los dos están invitados? Bueno, independientemente de cualquier escenario, aprovechar la oportunidad. Hay una situación por lo menos para quienes estamos dentro del Foro por los Derechos y Libertades, nosotros no reconocemos al régimen como un gobierno legítimo. Y es un gobierno que en la actualidad nos está reprimiendo, nos está golpeando. O sea, en mi caso no soy el único. Hay otras personas que le han fracturado brazos, hay incluso damas de blanco que le han mordido el rostro. O sea, yo creo que ante que exista el más mínimo contacto o algún contacto, lo primero que tiene que pasar es que se detenga totalmente la represión y que el régimen reconozca a la oposición. Eso no ha pasado. O sea, ¿ha aumentado la represión? Completamente. O sea, durante 16 domingos consecutivos la represión ha sido muy violenta y en algunos casos, como te decía, brutal, ¿no? Lo hemos documentado aquí, lo hemos puesto en las noticias. Tengo un número de detenciones, llegó a más de 674 en julio, solamente en el mes de julio. Tengo esos datos aquí. Y 340 de las detenciones fueron mujeres. Y quizás eso son cifras y estadísticas que te está dando el número de detención, pero no te está dando el grado de violencia que están desplegando en esas detenciones. Por ejemplo, en mi caso, yo sería un número más, y sin embargo la detención fue muy violenta, ¿no? Sí. Casualmente hay un foro de organizaciones opositoras en Puerto Rico que coincide justo ¿cuál es la fecha? Del 13, 14 y 15. 13, 14 y 15, que coincide con la visita de Kerry. La mayoría de los opositores estarían en Puerto Rico en vez de estar en Cuba. Entonces, mi pregunta, ¿van a Puerto Rico? ¿Van a Cuba? Bueno, no, y creo que los líderes principales de la oposición van a permanecer en Cuba. Entonces, en ese caso se mandarían algún representante a Puerto Rico. Pero parece que la idea es que deben estar allá, porque estará la prensa, ¿sabes? En mucha prensa estará Kerry. Entonces,
deben estar allí. O sea que la mayoría entonces de ustedes sí va para las Cuba. cabezas más visibles por lo menos. Bueno, por lo menos quienes estamos a la cabeza del Foro por los Derechos y Libertades vamos a estar allá en la isla, ¿no? Yo creo que no podemos perder por no presentación. Hay que estar allá, hay que ver qué reacción qué va a ocurrir. El régimen de La Habana invitó a la inauguración de las embajadas, llevó incluso un grupo desde la isla e invitó a simpatizantes, ¿no? Entonces veremos a ver qué pasa con... Claro, ustedes esperan a que los inviten, ¿no? Y si no hay una invitación formal a los opositores. Mira, en lo particular me parecería mucho más interesante algún tipo de contacto de trabajo, algún tipo de encuentro donde nosotros podamos hablar qué está pasando en la isla. Eso me parece mucho más interesante. Sí, mucho más interesante que un cóctel o un festejo. Realmente no creo que tengamos mucho que festejar en este momento. Sí. Una invitación puede ser un asunto formal, o sea, que el hecho que le inviten, que estén ahí, eso no significa nada, ¿no? Claro, bueno, vamos a ver en qué están trabajando los opositores, cómo están redefiniendo sus posiciones dentro de la isla y a lo mejor cómo piensan lograr ese encuentro con Kerry cuando regresemos de esta pausa.